estar. ¿Cómo están todos? Antes de iniciar con lo que es la clase del día de hoy, vamos a estar practicando un poquito lo que se estuvo trabajando la clase pasada, ¿sí? La clase pasada pues estuvo trabajando lo que fue Family Vocabulary, ¿sí? El vocabulario de familia. Y pues estuvo viendo cómo se le puede llamar a los diferentes miembros de la familia. Esto es específicamente para que nosotros podamos practicar lo que fue este tema, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a estar viendo un nuevo tema. Este específicamente vocabulario, todo lo que es vocabulario en inglés, sí es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos, ¿sí? El primero es la escritura, el segundo es que si yo omito una letra y digo, bueno, se parece, está incorrecto, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta escritura y pronunciación, ¿verdad? El escuchar, el intentar pronunciarlo, como yo les comentaba, el que nosotros nos animemos, ¿verdad? A hablar específicamente en inglés. Y poco a poco, pues esta es una forma en la cual nosotros vamos a ir practicando y vamos a ir mejorando lo que es nuestra pronunciación. Este ejercicio es relacionado a la clase que se estuvo trabajando o el tema que se estuvo trabajando en la clase pasada. El día de hoy pues vamos a estar trabajando un nuevo tema. No es vocabulario como tal, son ciertas frases, ciertas expresiones y vamos a estar viendo cómo incorporarlas dentro de diferentes situaciones, ¿sí? Que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Em, Ahora bien, vamos a estar trabajando, como les comentaba, hoy vamos a ver Giving Your Personal Information. Vamos a estar trabajando cómo podemos dar nuestra información personal en inglés. Vamos a estar viendo diferentes frases, vamos a estar viendo diferentes expresiones y vamos a estar viendo cómo yo puedo tener una conversación. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuál es tu número de teléfono? O podría decirme su DPI o podría dictarme específicamente cuáles son los números de su DPI, qué profesión tiene, ¿verdad? Todas estas frases que se pueden dar al momento de tener una conversación, las vamos a estar viendo. Muy brevemente, cuando estuvimos trabajando cardinal y ordinal numbers, estuvimos viendo un poquito que los números, de hecho vimos un ejemplo del DPI, les comenté que se llamaba Identification Card Number, pero hoy lo vamos a estar viendo más a detalle, ¿verdad? Ya vamos a estar viendo diferentes situaciones que se nos pueden presentar y cómo podemos tanto preguntar y dar una respuesta a ellas, ¿sí? Este ejercicio, como les comentaba, es propiamente práctica. Les voy a recordar muy brevemente el link del Google Site y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿sí? Tenemos acá lo que es el link del Google Site por si alguien aún no lo tiene específicamente para que lo tomen en cuenta. Este es específicamente el link, ¿verdad? Vamos a tener acá este link correspondiente a diapositivas, ejercicios y también un video de YouTube. La presentación del día de hoy, es decir, la que estamos viendo en pantalla en este momento, ya está disponible por si ustedes desean verla en cualquier otro momento. También encuentran disponible ejercicios de práctica relacionados al tema del día de hoy y también encuentran un video de YouTube. Y no olviden que también tienen lo que es el video oficial, ¿verdad? Con el que cuenta la universidad para que ustedes también puedan estarlo viendo y también puedan estar realizando los ejercicios. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Como yo les comentaba, tenemos lo que es Giving Your Personal Information, que es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo específicamente cómo vamos, como yo les comentaba, ¿verdad? Cómo podemos dar nuestra información personal en inglés, cuáles son las frases que podemos utilizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, Giving Your Personal Information. En inglés, pues es muy similar al español en algunas situaciones, cuando yo voy a dar mi información personal, cuando yo me voy a presentar con alguien, cuando alguien me pide, ¿verdad? Ya sea un número, alguien me pide el DPI, alguien me pide
incluso la licencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo dar mi información personal en inglés? Bueno, vamos a comenzar con typical questions. Hay preguntas típicas o preguntas muy comunes que se realizan en inglés, que también, por supuesto, se realizan en español. Y específicamente son preguntas muy comunes, preguntas básicas que nos pueden realizar. Por ejemplo, what's your name? Como lo vemos ahí, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? What's your name? ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, dice what's, tiene un apóstrofe S. Ahí unieron el is, el verb to be. Recuerda que estuvimos viendo el is or am. Entonces ahí es un is. What is your name? ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, un aspecto importante a tomar en cuenta es cuando ustedes van a realizar una pregunta. Cuando ustedes van a realizar una pregunta en inglés, tomen en cuenta que en inglés no existe el signo de interrogación al inicio ni el de exclamación al inicio. En inglés exclusivamente existe nada más al final. Si ustedes les colocan o quieren realizar una pregunta y le colocan el signo de interrogación, el del principio, como se trabaja en español, ¿verdad? Que en español sí tenemos al inicio y al final, en inglés no. En inglés específicamente nosotros lo vamos a utilizar cuando vamos a estar trabajando lo que es preguntas exclusivamente al final, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, vamos a estarlo trabajando al final. Nada más, signo de interrogación. ¿Cómo se le llama el signo de interrogación en inglés? Question mark, ¿sí? Si alguna vez escuchan que alguien les dice question mark, específicamente se está refiriendo al signo de interrogación. Question mark, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos dar nuestro nombre en inglés? Pues depende si es una situación formal, si es una situación formal, o también depende cuál es el nombre que nos preguntan. Por ejemplo, si nos pueden preguntar el apellido nada más, o nuestro primer nombre, nuestro segundo nombre, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la palabra para llamarle a nuestro nombre? ¿Verdad? Como bien saben, en inglés tenemos, en español, perdón, tenemos nombre y apellidos. Entonces, en inglés, ¿cómo es? Primero que nada, tenemos first name, que es nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre, first name. Y tenemos lo que se conoce en inglés como surname. Surname es apellido. Si alguien les dice, por ejemplo, what are your surnames? ¿Cuáles son sus apellidos? La palabra surname significa apellido, ¿sí? Surname, ¿sí? What is your surname? Bueno, my surname is Harris, como dice acá, ¿verdad? Entonces, first name específicamente corresponde a el primer nombre. Second name, ¿sí? Si ustedes escuchan la palabra second name, family name o surname, se refiere al apellido. Se le puede llamar de estas tres formas. Se le puede llamar surname, se le puede llamar family name o bien se le puede llamar second name. Son las tres formas en las cuales ustedes le pueden llamar. ¿Cuál de las tres van a utilizar? Pues esto depende. La más común o la más utilizada en inglés es esta, surname. Pero si ustedes toman la decisión de pues, decir family name o de llamar second name, por favor no vayan a confundirse. Second name no quiere decir el segundo nombre. Por ejemplo, si esta persona se llama Susan María Hernández, ¿verdad? No quiere decir que sea su segundo nombre María, sino corresponde a apellido. First name corresponde a nombre, ¿verdad? Que es Susan, o podría ser si tiene otro nombre, Susan María, ¿verdad? O tres nombres, ¿verdad? Susan María Jesús Hernández, ¿verdad? Entonces Susan María Jesús es el first name. Cuando ya escuchan que alguien les dice second name, no se refiere a su segundo nombre, sino se refiere a su apellido en inglés, para que lo tomen en cuenta. Entonces tenemos what is your name, ¿verdad? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Susan. ¿Cómo puedo dar una respuesta a what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, vamos a decir, my name is, y dice su nombre, ¿verdad? My name is Susan Harris. O también pueden decir I am
I am Susan Harris. Podemos decir, mi nombre es Susan Harris o yo soy Susan Harris, ¿verdad? En este caso, pues cada quien va a decir su nombre, ¿verdad? Entonces, my name is o I am Susan Harris. Son las dos formas en las cuales ustedes pueden estar dando lo que es nombre y apellido. Hay distintas formas en las que pueden preguntar o se los pueden preguntar. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, what is your name? Nada más. Como en donde está el número 1, what is your name? Ahí están hablando de forma general, están preguntando todo el nombre de la persona. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Susan María Hernández Pérez, ¿verdad? Ahora, si les pregunta, what is your first name? Entonces, si esta persona se llama Susan María Hernández Pérez, su first name es Susan o bien puede ser Susan María. Ahora, si les pregunta, what is your surname? Bueno, ¿cuál es el surname de esta persona? ¿Cuál es el apellido? Hernández Pérez. O bien les pueden decir, what is your family name? Family name igual es apellido, es Hernández Pérez. O what is your second name? Second name de la misma forma es apellido, ¿verdad? Entonces, podemos estar específicamente diciendo, bueno, este es el nombre, este es el apellido. Entonces, ¿cómo le llamo al nombre? Name. ¿Cómo le llamo al primero o segundo nombre? First name. ¿Cómo le llamo al apellido? Le puedo llamar surname, le puedo llamar family name o le puedo llamar second name. Las tres están correctas, ustedes van a decidir cuál les gusta más, ¿verdad? Pueden decir second name, pueden decir family name o pueden decir surname. Yo les comentaba que la forma más común, ¿verdad? En inglés es llamarle surname, ¿verdad? La forma más utilizada, pero específicamente ustedes pueden seleccionar la que más les guste, ¿verdad? O bien, si por ejemplo ustedes leen en algún libro, quieren practicar un poquito más, buscan en alguna página, ¿verdad? Ejercicios o explicación de información personal en inglés. Y les dice family name o les dice nada más second name o les dice nada más surname, ya saben que se está refiriendo específicamente a lo mismo, ¿verdad? For your surname. Bueno, existen diferentes abreviaciones que se pueden hacer para poder dar, en este caso, los apellidos. Cuando estuvimos viendo la primera clase de saludos, en la clase número 1 que tuvimos, nosotros vimos distintas formas de abreviar, por ejemplo, señorita, señor, y estuvimos viendo cuál correspondía a cada una de estas. Estuvimos viendo en saludos formales, que esto exclusivamente corresponde a saludos formales. Y, por ejemplo, si alguien les pregunta, bueno, ¿cuál es su nombre, verdad? Pero es un contexto muy formal, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, que ustedes, no sé, no conocen a la persona, o ustedes, pues, tienen cierto grado de respeto hacia esa persona, o alguien les pregunta, ¿verdad? Bueno, yo soy la señorita Hernández, yo soy el señor Pérez, yo soy la señora Godoy, ¿verdad? Entonces, podemos específicamente hacer uso de las abreviaciones que corresponden a Mr., Mrs., Miss, ¿verdad? Entonces, tenemos MR, la primera, que cómo lo van a colocar, siempre que utilicen estas abreviaciones, tomen en cuenta que debe poner siempre, siempre con el surname, siempre deben de ir con el apellido. Si usted coloca estas abreviaciones de señorita, señor, señora, ¿verdad? Y no las coloca con el apellido, está incorrecto, porque estos se utilizan exclusivamente en una situación en la que alguien les pregunte, bueno, ¿cuál es su nombre? Y es una situación formal, entonces tiene exclusivamente que utilizar estos. Siempre de la mano con el apellido. Por ejemplo, Mr., que es utilizado para hombres, se escribe MR, ¿verdad? Mr. Hernández, el señor Hernández. Ahora, para mujer tenemos tres, Misters, Miss y Miss. Exclusivamente, pues, el Misters es para una señora, ¿verdad? Miss es para una señorita. Y MS, ¿verdad? La MS es cuando no quieren hacer énfasis si en este caso son casados o son solteros, ¿verdad?
Entonces pueden utilizar estos tres para señorita y Mr. para señor, siempre acompañado del apellido. Ahora, ¿qué pasa si alguien les pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu apellido? Hay personas que pueden escuchar que les diga a Doctor Hernández, ¿verdad? Específicamente es para cuando una persona estudia medicina, es un doctor. Ahora, la palabra PhD, PhD que ve acá, si usted llega a encontrar esto, ¿qué significa esto? PhD quiere decir licenciatura. En inglés, cuando yo voy a decir licenciado en o licenciada es esta palabra, PhD, que es en inglés, en Estados Unidos, ¿verdad? Se utiliza para hacer énfasis que alguien, ya sea que esté estudiando una licenciatura o ya sea que alguien es licenciada, ¿verdad? Entonces tenemos acá PhD, ¿sí? Exclusivamente para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tenemos acá PhD. Si ustedes leen esto, entonces ya van a saber que corresponde a una licenciatura, ya sea como les comentaba que la esté estudiando o que bien ya sea licenciado o licenciada, ¿verdad? Entonces pueden decir PhD Hernández. Bueno, entonces licenciada, licenciado Hernández, ¿verdad? Que es para un high degree. High degree significa para ya un título universitario, ¿verdad? Entonces, por si escuchan que alguien alguna vez ustedes les preguntan, What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y les contesta así, PhD, que es licenciado o licenciada Hernández, ¿verdad? En inglés así le llaman eh, a la palabra licenciado o licenciada, PhD. Entonces tenemos, what is your date of birth? Acá, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? O también pueden decir birthday, que es cuando es tu cumpleaños, ¿verdad? En inglés existe una estructura la cual ustedes van a utilizar para poder dar su fecha de nacimiento. ¿Cuál es esta estructura? Van a poner primero la palabra it's, van a poner el día, el mes y el año, ¿sí? Día, mes y año, ¿sí? Entonces, it's the 2nd of July of 1980. Acá. Y acá van a hacer uso de los números, ¿sí? Estuvimos viendo números cardinales y números ordinales. Acá tienen que hacer uso de los números ordinales. Lo que estuvimos viendo de second, first, primero, segundo, tercero. Van a hacer uso de los números ordinales. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, bueno, en este caso es 2 de julio de 1980, ¿verdad? ¿Cuándo naciste? Date of birth es fecha de nacimiento. Por ejemplo, si ustedes, digamos, un acta de un certificado de nacimiento del RENAP, y supongamos que está en inglés, si ustedes leen que dice date of birth, significa fecha de nacimiento. Ahora, si alguien les pregunta, what is your birthday? Birthday ya es cumpleaños, pueden decir, 2 de mayo, 8 de junio, 8 of July, 2 of May, pero si les pregunta date of birth, exclusivamente corresponde a fecha de nacimiento. Como bien sabemos, pues la fecha de nacimiento es el año, mes y día, ¿verdad? Tienen que incluir las tres. Ahora el cumpleaños, pues no es necesario o no es tan necesario incluir el año, ¿verdad? Bueno, yo cumplo años el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, 8 of March. Ahora, otra forma en la que podemos preguntar cuándo naciste o cuándo nació, when were you born? Pueden decir, what is your birthday? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? O también se puede preguntar, when were you born? ¿Cuándo naciste? Entonces se puede escribir, on the 2nd of July of 1980. La estructura es escribir la palabra on, después poner the, después poner el número ordinal, second, third, first, ¿verdad? Cualquiera que sea la fecha. Después ponen el mes y por último ponen el año. O también lo pueden escribir 2 of July of 1980 of July 2 of 1980. Son dos formas de escribirlo. Como ya les comentaba, pues el uso acá, siempre que vayan a dar un cumpleaños o fecha de nacimiento, es necesario que hagan uso de los números ordinales. Esto es obligatorio, ¿verdad? The first, the second, the third, no van a decir number one o number two, three, four, five, que esos son los cardinales. No, acá siempre van a hacer uso de los ordinales, de suma importancia, ¿verdad? Siempre
vamos a hacer uso de los ordinales, ¿sí? Para que lo puedan tomar en cuenta. Tenemos acá entonces cómo yo puedo, ¿sí? Específicamente para que nosotros podamos practicar, ¿verdad? También podemos, como yo les comentaba, utilizar ya sea first name, ¿verdad? Es el primer nombre o el nombre. Y pueden llamarle surname, family name o second name al apellido, ¿verdad? Apellido o apellidos. Si quieren preguntar apellidos, le van a agregar nada más la S. Surnames. Acá una S, que ya es el plural. ¿Cuáles son sus apellidos? Family names, second names, ¿verdad? Ahora, si solo les dicen surname, nada más dicen uno. Ahora, hay formas en las que nosotros podemos decir, bueno, otra pregunta de información personal es, what is your marital status? La palabra marital status es lo que se conoce en español como estado civil. ¿Cuál es su estado civil? ¿Verdad? Entonces tenemos específicamente acá, what is your marital status? Bueno, entonces tenemos acá, marital status. Tenemos married, que es casado, single, que es soltero, por si quieren tomar nota, divorce, que es divorciado, y widowed, que es viudo o viuda, ¿verdad? Entonces, I am, si les preguntan, what is your marital status? ¿Cuál es tu estado civil? Entonces, I am, yo estoy, y pueden decir married, single, divorce o widowed. ¿Sí? Soltero. Divorciado, viudo o casado, ¿verdad? Ahora, quiero que tomen algo muy importante. En inglés, cuando ustedes, por ejemplo, van a leer un documento formal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me refiero a documentos formales, me refiero, por ejemplo, a un acta de nacimiento o en un contexto ya más formal. En inglés no existe, ustedes pueden decir, por ejemplo, una situación formal, informal, perdón, in a relationship, que es, por ejemplo, cuando tienen novio o novia, in a relationship. Pues estoy en una relación. Pero en inglés, ya en un documento oficial, por ejemplo, o ya en una situación muy formal, no existe el estado civil en una relación, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, yo le digo, bueno, por favor, necesito que complete esta hoja, ¿verdad? La hoja está en inglés y yo le pregunto, what is your marital status? Esto ya es una situación formal, ¿verdad? Entonces no puede colocar en una relación, tiene que poner single, soltero. Entonces en inglés solo hay 4 en un contexto formal que es casado, soltero, divorciado o viudo. Ahora, si es una situación informal, por ejemplo, un amigo le pregunta, está teniendo una conversación y le pregunta, what is your marital status? I'm in a relationship, ¿verdad? ¿Cuál es tu estado civil? Yo estoy en una relación, ahí es totalmente válido decirlo, pero ya en una situación formal, como le comentaba, por ejemplo, si es un acta de nacimiento o un contexto muy formal, por ejemplo, estoy solicitando empleo, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, llene este formulario, estado civil, si no estoy ni casado, ni divorciado, ni viudo, solamente, por ejemplo, tengo novio, nada más voy a poner single, que es soltero, porque no se puede colocar en una relación, ¿verdad? Eso no existe en una situación formal. Lo puede usar, sí, pero exclusivamente en una situación totalmente formal. Estos, married, single, divorce, widow, situación totalmente formal. Ahora, in a relationship, totalmente informal, con amigos, en una conversación, ¿verdad? De la vida cotidiana, sí puede decir, bueno, sí, tengo novio, estoy en una relación, pero ya en una situación formal, como le comentaba, no puede poner in a relationship, tiene que poner single, ¿sí? Are you married? Are you single? Are you widow? Are you divorced? ¿Verdad? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Está divorciado? ¿Está viudo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para preguntar específicamente lo que es address? Address, la palabra address en español significa dirección. What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Ahora, hay 2 formas en las que podemos preguntar la dirección de alguien. Podemos decir, what is your address? ¿Cuál es tu dirección? O bien podemos decir, where do you live? ¿En dónde vives? ¿Verdad? ¿Cómo puedo dar yo una respuesta a específicamente cuando me preguntan
what is your address or where do you live? ¿Cuál es tu dirección o dónde vives? Bueno, primero que nada podemos decir y dar nuestra dirección exacta. Acá entra algo muy importante y es que cuando ustedes, por ejemplo, están dando su dirección, es importante que tomen en cuenta, es muy importante que tomen en cuenta que las direcciones en inglés ustedes nunca las van a cambiar. Por ejemplo, supongamos que viene un turista acá a Guatemala y ese turista les dice, bueno, yo quiero saber en dónde queda el zoológico, ¿verdad? Entonces usted le va a dar las indicaciones. Específicamente la dirección usted no la puede cambiar. Por ejemplo, si alguien quiere ir a Miraflores, Miraflores, ¿verdad? Entonces no va a decir Sea Flowers, ¿verdad? En inglés no, porque todos los nombres propios, direcciones específicamente, usted no la va a cambiar. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, intenta cambiar algo al inglés de una dirección, ¿verdad? Le intenta cambiar algo, está totalmente incorrecto, porque la dirección ya está o ya es así, ¿verdad? Entonces usted no puede cambiarlo. Por ejemplo, no puede ir a Estados Unidos y decir, supongamos que Central Park, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Central Park y usted no va a decir, para llegar al Parque Central, ¿verdad? No, porque así se llama, es un nombre propio. Lo mismo ocurre con las direcciones. Si alguien, ya sea que usted viaje a algún país o bien tenga en alguna situación, pues ocurra, digamos, que alguien le pregunte la dirección en inglés, ya sea un turista o cualquier situación, usted va a dar la dirección exacta como la decimos en español. ¿Por qué? Porque no cambia. Sí, usted nunca puede cambiar una dirección. Es como un nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se llama, en su acta de nacimiento dice Pablo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, y va a Estados Unidos, no puede cambiar el nombre al inglés. Lo mismo pasa con las direcciones. ¿Por qué? Porque ya está estipulado que es así. Entonces, ¿cómo va a dar la dirección en inglés? Por ejemplo, si es la dirección de su casa, va a dar exactamente la dirección que es. No le va a cambiar nada. Eh, Algunas formas, pues nos dice acá que puede ser nombre de la casa, si tiene algún nombre, ¿verdad? El número de casa, town or city es en el barrio o ciudad, el país, ¿verdad? O postcode, que es el código postal, ¿verdad? Pero específicamente en cuanto a direcciones, podemos hacer la pregunta, what is your address or where do you live? Pero usted nunca puede cambiar la dirección. Es importante que lo tome en cuenta. Usted no puede decir, bueno, acá esta dirección, yo quiero decir que esto se va a llamar, en vez de Miraflores, Sea Flowers, ¿verdad? Sí, que es ver, y flores, que es flowers. Sea Flowers, la persona, por ejemplo, si lo busca, no va a saber que es Sea Flowers porque no existe acá. Lo mismo es con direcciones, para que lo tomen en cuenta. Entonces, para dar una dirección, my address is, mi dirección es, y la dice exactamente como es en español. ¿Sí? Ahora, tenemos específicamente, bueno, acá está dando una dirección de un lugar de Londres y así es como se escribe, ¿verdad? Específicamente, así es como se da la dirección, no le cambiaron nada. Ahora, ¿cómo vamos a decir nuestro correo electrónico? ¿Sí? La pregunta es, what is your email? ¿Cuál es tu correo? Entonces, van a decir el nombre del correo, la arroba, ¿cómo se dice arroba en inglés? Se dice at. Y el puntito se dice dot. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? Reservations at beachhotelburn.com. Com se dice acá. ¿Sí? Por ejemplo, si su correo es estudiante 137 universidadrural.com, por dar un ejemplo. Entonces, van a decir estudiante 123 o 123 at, ¿verdad? universidadrural.com, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos la arroba? At, y cómo decimos el puntito dot. Esto siempre que alguien le pregunte su correo, que no tenga que escribirlo, sino específicamente usted ya tiene que hacer énfasis, ¿verdad? Entonces, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? At es la arroba y dot es específicamente el puntito, ¿verdad? At y dot. Ahora, ¿qué pasa con la edad?
Bueno, cuando alguien nos pregunta, how old are you? O what is your age? Bueno, ¿cuántos años tienes? O ¿cuál es tu edad? Hay diferentes formas en las cuales ustedes pueden dar su edad. Por ejemplo, pueden poner el verb to be, que es am, is, are, I am. Después van a poner el número y la palabra years old, como pueden ver acá la estructura. I am 23 years old. You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. Entonces, podemos hacer la pregunta, how old are you? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? Y puede poner el verb to be, la cantidad y la palabra years old. Esa es la primera forma en la cual usted puede dar su edad. Otra forma en la cual puede dar su edad, por ejemplo, si no quiere decir I am 18 years old, puede nada más decir I am 18 sin la palabra years old. Este es opcional. Puede decirlo de las dos formas, ¿verdad? I am o he is o she is y nada más la edad, ¿verdad? Ahora, también puede decir I am 21, ¿verdad? Yo tengo 21. O I am 21 years old. Nunca puede dejar la palabra nada más years. I am 21 years, eso está totalmente incorrecto. Como puede ver, o lo deja nada más con el número o le agrega la palabra years old, pero solo la palabra years no. Ahora, pues puedes escribir también el número ya sea en letras o en números. Eso es para escribirlo específicamente. I am 12 years old o I am 12 years old. Esto es totalmente opcional, ¿verdad? Si lo escribe en número o si lo escribe en letra. Y acá ya va a hacer uso de los números cardinales, que son los números que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces puede escribirlo de cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿qué pasa si le preguntan la edad a alguien y es un bebé, por ejemplo, que no ha cumplido ni siquiera el año? Entonces, pueden decir months o pueden decir la palabra days. Por ejemplo, si el bebé tiene 3 días, entonces pueden decir the baby is 3 days old. El bebé tiene 3 días de haber nacido. O 4 meses. The baby is 4 months old, como pueden ver en pantalla. She is 9 months old, ¿verdad? Van a poner la palabra months y cuántos meses tiene, o si es días, van a poner la palabra days y cuántos días tiene. Si fuera el caso que es un bebé, el cual no tiene como tal un año, ¿verdad? Ahora, un error que suele pasar, no siempre, pero voy a hacer énfasis, es que a veces cuando dicen edad utilizan la palabra have. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la traducción de have, me dice, have, su traducción es tener. ¿Sí? Entonces digo, bueno, I have, yo tengo, ¿verdad? Si ustedes lo ponen en el traductor de Google, les voy a salir literal, yo tengo y tantos años. Eso está totalmente incorrecto. Cuando ustedes dicen la edad, exclusivamente tienen que utilizar el verbo ser o estar, que es am, is o are. Nunca, nunca, nunca pueden utilizar la palabra have. Have es un verbo que significa tener, pero no quiere decir de años, sino de pertenencias. El have es exclusivamente, si ustedes buscan la traducción, sí es tener, pero es exclusivamente de pertenencias. Yo tengo un auto, yo tengo una bicicleta, yo tengo un celular, pero para años no aplica, solamente para pertenencias, ¿sí? Objetos. Ahora, cuando es edad, nada más van a utilizar am, is, or are. I am 18 years old. She is 30 years old. They are 20 years old, ¿verdad? Entonces, exclusivamente am, is, are, el verb to be. Jamás vayan a utilizar have porque si no va a estar incorrecto. Por favor, tómenlo en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los números? Cuando usted quiere dar los números y alguien le pregunta, what is your phone number? Bueno, ¿cuál es su número de teléfono? En inglés hay dos formas en las cuales pues usted puede decir su número de teléfono. La primera es decir los números de forma individual, ¿verdad? Leer o mencionar uno por uno. Y la otra es mencionarlo en parejas. ¿Cuál va a utilizar? Esto depende. Generalmente los americanos tienden a hablar muy rápido y tienden a hablar, les gusta hablar de una forma muy corta. Entonces, generalmente lo utilizan en parejas, pero se pueden decir de forma individual. Las dos formas son totalmente válidas. Entonces, por ejemplo, si alguien nos pregunta, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Puedo contestar, it's, o mi número de teléfono es, my phone number is. Puedo decirlo de dos formas. 36925847. O puedo decir 36925847, ¿verdad? Es totalmente opcional.
Em, lo pueden decir de forma individual. La forma más común es van a decir un número de teléfono y escuchan que alguien dice O, por si quieren pronunciarlo, O, significa cero. Pueden decirle zero o pueden decirle O. Por ejemplo, pueden decir acá 50591023. O bien pueden decir 50591023. Cualquiera de las dos. Acá nos dice O is more common. Cuando les preguntan el número de teléfono y ustedes quieren mencionarlo, el O es el más común, ¿verdad? En vez de zero, tienden a decirle O, que es el número cero. Si escuchan que alguien les dice O, quiere decir específicamente que es el cero. Ahora, ¿qué pasa cuando el número aparece pues de una forma consecutiva? Por ejemplo, 33, 777, 555. Entonces, si son dos números que aparecen juntos y son iguales, van a usar la palabra double y van a decir el número. Por ejemplo, 5718 double 369. O si son tres, van a decir 21498 triple 7, ¿verdad? Triple. Triple y el número que aparece tres veces, ¿verdad? En este caso es el 7, por eso triple 7. Ahora, para dar números también pueden decir country code, el código de área, area code, que es igual el country code y area code es el código de área. En este caso, country code sería la zona acá en Guatemala, ¿verdad? La zona. Y el código de área, que es el de Guatemala, es 502, ¿verdad? Y local number es el número, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la cual ustedes pueden dar su número de teléfono, ¿verdad? Y como ya les comentaba, zero, que se pronuncia como O, ¿sí? Es muy común en Estados Unidos específicamente que le digan O. Ahora, si les pregunta, what do you do? Es, ¿a qué te dedicas? What do you do? I'm a teacher. I'm studying chemical engineer. I'm a housekeeper. Bueno, yo soy ama de casa, yo soy maestra, yo estoy estudiando ingeniería mecánica. I'm studying law. Por ejemplo, yo estoy estudiando derecho. ¿Verdad? What do you do? Es a qué te dedicas, ¿verdad? O I'm working, yo estoy trabajando. Sí, es una pregunta muy común que también les pueden hacer. Y para terminar, pues este lo habíamos visto cuando vimos los números. Vamos a verlo acá o recordar un poquito. ¿Cómo se le llama al DPI en inglés? Identification Card. En Estados Unidos o en cualquier otro país no van a encontrar que alguien le llame DPI. En cada país se le llama de diferente forma, pero están hablando de lo mismo. Entonces, si alguien les dice, give me your identification card, es su DPI. O les pueden preguntar, what is your identification card number? La palabra identification card number es propiamente cuál es un número de DPI. En este caso, pues pueden decir 23, 20, 55, 62, 40, 10, 3, o pueden decirlo de forma individual. 2, 3, 2, 0, 5, 5, 6, 2, 4, 0, 1, 0, 3, ¿verdad? Y bueno, pues estas son las formas en las cuales ustedes pueden dar su información personal, desde edad, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, también pueden dar su edad y su número de teléfono. Entonces, todo esto pues yo ya lo puedo utilizar específicamente cuando estamos hablando en una conversación de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que fechas de cumpleaños siempre deben de ir con los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y cuando están hablando de edades, exclusivamente tienen que ir con los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Para que lo puedan tomar en cuenta. Entonces, bueno, les deseo a todos una bendecida semana. Vi algunas preguntitas que me estuvieron enviando, en un momento voy a estarlas respondiendo. Y si tienen cualquier otra duda de cualquier tema, no duden en enviar su pregunta al correo, ya sea de los temas que hemos visto desde la primera clase hasta la clase actual. Y sin más que agregar, pues les deseo a todos una bendecida semana. Nos vemos en la próxima clase.